estar uniéndose a nosotros en esa hora. Mientras tanto, vamos uniéndonos y vamos a empezar compartiendo un poco de lo que es la biografía de nuestro disertante. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar con este webinar hablando del proceso independentista de nuestro país, justamente que hoy estamos de fiesta, presentando el vasto currículum de nuestro disertante de hoy, Claudio Velázquez Llano. Claudio Velázquez Llano es oriundo de San Juan Bautista Misiones,
Es hijo del coronel Héctor Velázquez y Gladys Margarita Llano. Es egresado dentro del cuadro de honores de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2011. Especialista en evaluación de impacto ambiental, especialista en didáctica superior universitaria y con estudios de posgrado en sistemas de gestión de calidad del Servicio Nacional de Aprendizaje de Bogotá, Colombia. Magíster en gestión ambiental de la Universidad Nacional de Asunción, actualmente culminando la especialización en Historia Militar Contemporánea de la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos, en Buenos Aires, Argentina. Gestor cultural, miembro de la Comisión Nacional del Sexentenario de la Epopeya Nacional, socio de la Asociación Cultural Manduana y miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Docente universitario de las cátedras de Derecho Romano, Legislación Ambiental e Historia del Paraguay. Abocado al estudio minucioso de episodios particulares de la historia del Paraguay independiente. Autor del libro Itaibate, 7 días de batalla. Coautor del libro La historia de una guerra civil, 1922-1923. Y de numerosas investigaciones referentes a la historia del Paraguay. Es expositor de temas varios referentes a la historia del Paraguay en congresos y conferencias a nivel nacional e internacional. Contigo, Claudio. Un ratito acá, Claudio. Claudia, ¿debes activar de nuevo tu micrófono, por favor? Estás con el micrófono apagado, Claudio. Claudia, ¿nos escuchás? Ahí estamos. ¿Me escuchas, Leila? Sí, sí. Ahí estamos. Okay. Confirmame si se ve, por favor, la pantalla de la presentación. No. Ahora mismo no. ¿Qué estás viendo? ¿Podrías, ¿No ves la pantalla de la presentación? Claudio, tenés que detener la presentación y volver a hacer todo de nuevo? Ok, voy a hacer eso. ¿Me puedes confirmar si ahí es la presentación? Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Entonces, vamos a ir arrancando. Bueno, les pido a todos que por favor apaguen los micrófonos para tener buen retorno. Bueno, la idea de la presentación del día de hoy, en esta una hora, tal vez un poquito más, es narrarles algunos episodios fundamentales dentro de ese proceso independentista del Paraguay. Hablar un poco de lo que fue del 14 y 15 de mayo, hablar un poquito de algunos procesos, en fin. Sobre todo, hablar un poco de lo que fueron las causas para llegar hasta esa independencia del 14 y 15 de mayo. Primeramente, quiero arrancar hablando un poquito de lo que es la nación paraguaya, de lo que es la nación en sí. Hay que diferenciar siempre lo que es Estado y lo que es nación. El Estado tiene 3 elementos fundamentales. Sus elementos son
la población, el territorio y el tercer elemento es la nación. El Estado viene a ser esa estructura, esa entidad, mientras que la nación es ese espíritu de identidad que tiene un grupo, o sea, una población dentro de un territorio. Es entonces la identidad que tiene un grupo, o sea, una población dentro de un territorio determinado. La nación paraguaya, su origen incluso podemos remontarlo gradualmente desde la época de la colonización, de la conquista. Como todos sabemos, bueno, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, es que se inicia la conquista del Río de la Plata. Asunción se funda un 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinosa. A partir de la fundación de Asunción se va construyendo el espíritu nacionalista, o sea, la nación paraguaya va emergiendo. Idealmente Asunción fue concebida como un enclave para llegar a la famosa Tierra del Oro, la famosa Tierra del Norte, entre Bolivia y Perú. A partir de Asunción tenían que salir las distintas misiones en búsqueda de esa famosa tierra soñada. Años después de la fundación de Asunción, cuando los conquistadores de Asunción llegan a la famosa Tierra del Oro y la Plata, se dieron cuenta de que se les adelanta otro grupo de conquistadores ya por la zona del norte. O sea, el sueño, ese ideal de llegar a la Tierra del Oro y la Plata, lastimosamente se vio de cierta forma frustrado. ¿Por qué? Porque se les adelantó otro grupo de conquistadores ya por el norte. Y es así que los conquistadores empiezan a ver otras alternativas de riquezas para generar rentas, empiezan a trabajar en la tierra, empiezan a ver la rentabilidad que generaban los cultivos de yerba mate y los cultivos de tabaco. Y así va emergiendo la nación paraguaya, a través del trabajo, a través de la producción agrícola, gradualmente. Ya yendo unos años después, hablamos ya de 1700, principios de 1700, surge una famosa revolución que afectó a la provincia del Paraguay, la revolución comunera. La revolución comunera, habremos visto en el colegio, habremos leído un poco en algunos libros, es un levantamiento de los provincianos de la provincia del Paraguay en contra de los despotismos, en contra de los abusos que ejercían los gobernadores. ¿Cómo se organizaba anteriormente en la colonia? Había un rey que estaba en España, había un virrey que estaba en América y dentro de esa estructura básica estaban los gobernadores en cada provincia. La provincia del Paraguay tuvo gobernadores corruptos, gobernadores que lucraban a través de impuestos injustos y que manejaban la provincia con mucha desigualdad. Es a raíz de eso que a principios de 1700 ocurre la famosa revolución comunera. Los provincianos del Paraguay se declaran en revolución y piden al virrey la destitución del gobernador. El primer gobernador dentro de la revolución comunera era Diego de los Reyes Balmaceda. Hay muchos nombres de héroes del Paraguay, digamos, que estuvieron en esta revolución. Entre ellos, el más recordado es José Antequera y Castro. Lastimosamente, esta revolución, que si bien duró bastante tiempo, habrá durado más o menos 30 años, terminó siendo aplastada por la corona española. Viene una misión militar muy grande de Buenos Aires y aplasta todo intento revolucionario de los provincianos del Paraguay. Y a partir de esa revolución es que la provincia del Paraguay es duramente castigada. Si antes había impuestos duros para los productores, después de la revolución comunera hubo impuestos más fuertes. Y siempre había una cierta diferencia en cuanto a
provincia del Paraguay, digamos, y la provincia, la provincia de Buenos Aires. Necesariamente los productos del Paraguay tenían que ir por el sur hasta Buenos Aires para salir afuera y poder exportar. Y de esa situación se aprovechaba mucho Buenos Aires, que era otra provincia aparte, y empezaba a cobrar fuertes impuestos a todo productor paraguayo que quería sacar sus mercaderías. Entonces, a partir de la Revolución Comunera, la situación del provinciano paraguayo fue un tanto dura y muy difícil. ¿Por qué? Porque de castigo por haberse levantado en una revolución al paraguayo provinciano se le empiezan a establecer una serie de impuestos. Y es así que ese provinciano paraguayo, antecedente del paraguayo independiente, digamos, tuvo que lidiar con esa situación injusta. Nunca el provinciano paraguayo bajó la cabeza, bueno, sino que trató de lidiar con esa situación de injusticias por sobre todo, porque fue un siglo, digamos, de muchas injusticias, el siglo XVIII, después de la Revolución Comunera, los impuestos y la cantidad de medidas que se le estableció a la provincia del Paraguay, sin dudas, fueron desmedidos. ¿Me escuchas bien, Leila? Quiero confirmar nomás hasta esta parte si me escuchas bien. Ok, bueno, entonces es así como la nación paraguaya se va formando gradualmente, a partir del trabajo de la tierra, a partir del cultivo de tabaco, el cultivo de yerba mate, y a partir sobre todo de esa capacidad de superar situaciones adversas como las consecuencias de una revolución comunera. Ojo, en la revolución comunera lo que el provinciano paraguayo quería era que se le cambie al gobernador, que deje de haber injusticias en la administración de la gobernación. En ningún momento en la revolución comunera el provinciano paraguayo dijo quiero ser independiente y dejar de depender de la corona española. Muy importante esa aclaración. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, a fines de 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Antes de 1776, el Paraguay dependía del Virreinato del Perú. A partir de 1776 se crea un virreinato que se llama Virreinato del Río de la Plata. Y dependemos del virrey que estaba en Buenos Aires. Dependemos del virrey del Río de la Plata y ya dejamos de depender del virrey del Perú. Voy a mostrar después un mapa que va a ayudar a entender un poquito lo que estoy mencionando. También al terminar el siglo XVIII, 1700, fue un año de muchísimos cambios. En Estados Unidos, o sea, en el norte, las 13 colonias inglesas se independizan de Inglaterra. En Francia, en 1789, acontece tal vez uno de los hechos más relevantes de toda la historia universal, la Revolución Francesa. Y surge la figura de este hombrecito que lo estamos viendo acá, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, de familia bastante humilde, nacido en Ajaccio, una isla de Francia, empieza a escalar en los distintos mandos militares hasta que finalmente llega a ser protagónico en una campaña que se desarrolla en Italia como militar. Se aprovecha él de sus brillantes actuaciones militares y empieza a adquirir un relevante papel en el gobierno de Francia. Así tenemos que en el año 1800 es nombrado cónsul y pasa a ser un gobernante de Francia con otras personas. Napoleón Bonaparte empieza a alterar el mapa europeo con sus distintas campañas militares que hacía en todo ese mapa de Europa. Siempre la enemiga histórica de la Francia napoleónica fue Gran Bretaña. Si hubo un reino que no pudo conquistar Napoleón Bonaparte fue Gran Bretaña. Y si hubo un reino con el cual estuvo siempre en guerra fue Gran Bretaña. Dentro de esa guerra que Napoleón tenía con Gran Bretaña, el 21 de octubre de 1805 acontece una batalla naval gigantesca. Para muchos la batalla naval más grande de toda la historia, la batalla de Trafalgar.
En esta batalla Napoleón le tenía como aliado a los españoles. ¿Y por qué son relevantes los españoles? Porque nosotros dependíamos de los españoles como provincianos. Fue una batalla entre Francia y España, ambos aliados, contra Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía un almirante brillante que se llamaba Horacio Nelson. Nelson tuvo la capacidad de destruir a una flota mucho mayor que la suya y le da la victoria a Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar. Tanto la flota española como la flota francesa quedaron destruidas prácticamente en esta batalla. El precio para los británicos fue muy caro porque Horacio Nelson muere en esa batalla. En aquel entonces los buques eran de madera y eran gigantescos. Los buques tenían los cañones en estos costados. Voy a mostrar con el mapa. En estos costados estaban instalados los cañones. Si alguno ya vio la película Piratas del Caribe, bueno, de esa forma eran las batallas navales, los cañones estaban en los costados y así se hacían las batallas navales. A partir de esta victoria en la batalla de Trafalgar, en octubre de 1805, Gran Bretaña se vuelve dueña de los mares. ¿Por qué? Porque dejó de existir una flota francesa que le pueda hacer competencia también, digamos, y dejó de existir una flota española. Y las provincias españolas quedan como una suerte de, podemos decir, incomunicadas en parte. Si anteriormente el tráfico marítimo era fluido con España, después de la batalla de Trafalgar se redujo, pero muchísimo. Ya era menor la cantidad de embarcaciones que cruzaban el Océano Atlántico de España a las provincias españolas. Y por sobre todo, los británicos adquieren un poderío naval gigantesco. Hacían lo que querían prácticamente en los mares los británicos porque no tenían un poder que se les asemeje y les pueda equiparar militarmente. Es así que el 1 de junio de 1806 se da uno de los hechos considerados como causa, incluso podemos decir, de la independencia y muy relevantes. Habíamos dicho que Gran Bretaña era dueña de los mares y que podía moverse de un lugar para el otro dentro del mapa. Es así que en junio de 1806 se da una invasión de ingleses, o sea, de británicos, en la zona del Río de la Plata. ¿Dónde desembarcan los británicos? En la zona de Buenos Aires. Fue una campaña militar que habrá durado 20 días más o menos. Eran una suerte de 400 británicos que desembarcaron en Buenos Aires y que intentaron conquistar la provincia, que intentaban conquistar el virreinato del Río de la Plata. O sea, la zona del Río de la Plata era una zona importantísima para el comercio y tal vez haya sido objeto de ambición de parte de la corona británica. Y es así que con la finalidad de conquistar la provincia del Río de la Plata, desembarcan en Buenos Aires y se da la invasión de 1806. En esta primera invasión hubo una importante actuación de los bonaerenses, por sobre todo, que se organizan para rechazar la invasión británica. La actuación de los españoles fue decepcionante. Se dice que el gobernador Hidalgo de Cisneros, el virrey Hidalgo de Cisneros, el que estaba como virrey del Río de la Plata, se acobardó y se largó de Buenos Aires cuando se da cuenta que acontecía una invasión de ingleses. Y en ese momento es donde los provincianos bonaerenses se organizan y defienden lo que era más o menos el virreinato del Río de la Plata, defienden Buenos Aires. Ya para esta primera invasión británica hubo algunos paraguayos que participaron en ella para poder rechazar a los británicos, sobre todo en los últimos enfrentamientos. Ojo, esta invasión británica fue de 400 personas, eran poquísimos británicos y fueron rodeados definitivamente por los provincianos que sumaron un número más o menos de hasta 2000 hombres.
finalmente son rechazados, pero dentro de la persistencia británica, en 1807 hacen otra invasión, pero ya con una fuerza mayor, con una flota mayor, con más hombres. Desembarcan en lo que es Montevideo en 1807 y se quedan en Montevideo más o menos 7, 8 meses. Fue sí una invasión mayor en donde nuevamente los provincianos se organizan para rechazar a los británicos. Acá ya en 1807 participan más paraguayos en las campañas militares para expulsar a los británicos. Incluso los próceres participan en estas campañas. Fulgencio Yegro es herido en uno de los enfrentamientos y uno que tuvo una actuación importante también fue el que era gobernador de la provincia del Paraguay en aquel entonces. Estoy hablando de Bernardo de Velasco. Después les voy a hablar un poco más de él. O sea, para redondear este slide, las invasiones británicas son importantísima causa luego de la independencia tanto de Buenos Aires, que después se convirtió en Argentina, y también de la provincia del Paraguay. ¿Por qué? Porque demostró a los provincianos la capacidad que tenían de organizarse y de defenderse y de rechazar cualquier invasión británica en este caso, sin necesidad de depender de España. Habíamos dicho que España prácticamente había quedado incomunicada después de la batalla de Trafalgar y habíamos dicho que el virrey español había huido cobardemente ya en 1806 cuando se dio la primera invasión. Si en 1806 y después en 1807 se expulsó a los británicos, fue gracias a los provincianos, a los nacidos en esa tierra que se organizaron y tuvieron la capacidad de expulsar esas invasiones. De no ser por la brillante actuación de los provincianos, iba a terminar siendo una conquista británica la zona del Río de la Plata. Habíamos dicho que España era una aliada de Francia, que por eso España participa junto con Francia en la batalla de Trafalgar y terminan siendo derrotados. Bueno, en 1808 se da también una situación muy particular. España era aliada de Francia. ¿Quién gobernaba Francia? Habíamos dicho Napoleón Bonaparte. Napoleón tenía una ambición que era imposible de medir y de cuantificar. Era infinita la ambición del general Bonaparte. Y entonces, en 1808, él decide conquistar también a su aliada española. O sea, vos eras mi aliada y bueno, ahora voy a conquistarte y voy a anexionarte también dentro de mis conquistas. Fue un golpe duro para los españoles porque ellos habían peleado sus guerras con los franceses, estuvieron en Trafalgar donde tuvieron gigantescas pérdidas y después son conquistados por quienes eran sus aliados. Una fecha fundamental dentro de esas guerras napoleónicas en la península ibérica es el 2 de mayo de 1808. En esa fecha, los ciudadanos de Madrid intentan luchar, intentan levantarse contra el poderío napoleónico que ya estaba presente en Madrid y terminaron siendo derrotados. Hablamos de civiles que trataban de organizarse y defenderse y finalmente terminaron derrotados. Este cuadro que vemos en la presentación es una de las obras para mí al menos más fantásticas que hay. Es de un pintor de apellido Goya que está en el Museo del Prado en Madrid. Esta imagen refleja las ejecuciones posteriores al levantamiento del 2 de mayo. Los que están apuntando con el fusil son soldados napoleónicos y los que están siendo fusilados son civiles de Madrid que se habían levantado el 2 de mayo de 1808. O sea, la situación de España se complica pero mal nuevamente. Ya hablamos de una España que estaba complicada después de la batalla de Trafalgar porque perdió su flota y perdió una importante comunicación con sus provincias y en 1808 es conquistada por quien era su aliado.
España entra en una situación pero demasiado complicada y automáticamente se pierde luego ya la comunicación entre los provincianos y España. Esa situación va a ser fundamental también para la independencia de las provincias españolas. ¿Qué pasó? Bueno, ya España está en una situación caótica, no tienen la capacidad de manejar acá las provincias. Es el momento en el que tenemos que buscar nuestra autonomía administrativa, es el momento en donde tenemos que ir consolidando nuestra independencia, dicen los provincianos. Y es así que uno de los primeros gritos de independencia prácticamente lo hace Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810. Ojo, Buenos Aires después empieza a crecer y después se convierte en lo que es Argentina. Después hace la proclama independentista ya años después. Pero o sea, el primer grito de independencia importante se da el 25 de mayo de 1810. ¿Me escuchas bien hasta acá, Leila? Por favor, quiero que me confirmes. Sí, se te escucha bien. Ok, gracias. Bueno, repasamos entonces un poquito los antecedentes. Todo lo mencionado. Habíamos hablado de una España que entró en una situación muy complicada como consecuencia de las guerras napoleónicas, que primeramente tiene su flota destruida en la batalla de Trafalgar y que después, en mayo de 1808, su aliada Francia termina invadiéndola. Entra en una situación demasiado difícil y por otro lado vemos acá las provincias que habían rechazado invasiones británicas, que le dieron fuerza y sobre todo un espíritu que les demostraba la capacidad de manejarse por sí solos. Y finalmente Buenos Aires hace su primer grito de independencia el 25 de mayo de 1810. Esto va a ser muy importante y voy a mostrar en el siguiente mapa. Buenos Aires, todo esto que vemos acá es lo que digo que era el virreinato del Río de la Plata. Lo que vemos acá era el dominio de Portugal. Recordemos que todavía no se había independizado, no se había dado la independencia del Brasil, todo esto era dominio de Portugal. Cuando se independiza el 25 de mayo de 1800, esto era el virreinato del Perú. Antes, la provincia del Paraguay dependía del virreinato del Perú. Después se crea este virreinato del Río de la Plata. Un dato importante. Durante todo el tiempo colonial, el virreinato del Río de la Plata tuvo que aguantar las invasiones que se daban desde los dominios portugueses. Así que hay años, un año de muchísimas invasiones, o sea, habrá sido el siglo XVIII, cuando los bandeirantes empiezan a avanzar y empiezan a conquistar territorio que les pertenecía a la provincia, a España. Hay muchísimo y después podemos ver la forma de mostrarle algunos mapas, cómo Portugal hizo crecer sus dominios sobre España. Todo en el marco de una conquista, de un avance sobre territorio que no les correspondía y que después por una pésima gestión diplomática España terminaba reconociéndole a Portugal todo lo que terminaba ocupando. Cuando el 25 de mayo de 1810 se da el grito de independencia, Buenos Aires forma una junta. Esta junta iba a ser la que durante un tiempo iba a administrar a la independiente Buenos Aires, digamos. Y empieza a enviar correspondencias y emisarios a todas las demás provincias del Río de la Plata. De acá de Buenos Aires parten emisarios a todas otras provincias que estaban en distintas zonas. Y es así que se designa a un emisario para que vaya a la provincia del Paraguay. José Espínola y Peña es designado por la Junta de Buenos Aires para ir al Paraguay y sondear un poco la posibilidad de que la provincia del Paraguay se una a esa independencia que declaró Buenos Aires.
Buenos Aires daba por hecho que la provincia del Paraguay se iba a adherir a esa junta y que después iban a terminar formando todo un estado. Va Espínola y Peña y lastimoso, o sea, y de entrada Espínola y Peña generó mucho disgusto en la provincia del Paraguay. Habíamos dicho que durante mucho tiempo el paraguayo soportó fuertes tributos y muchas injusticias de parte de lo que era Buenos Aires, cuando quería sacar sus productos, cuando quería hacer comercio, en fin. Y de antemano no pretendía la provincia del Paraguay adherirse a la Junta de Buenos Aires. Aparte, Espínola y Peña, el que fue designado como emisario, era una persona no muy querida dentro de las autoridades provincianas del Paraguay. Y de entrada fue rechazado cualquier intento de Espínola y Peña de adherir al Paraguay dentro de la Junta de Buenos Aires y de hacerse parte de un futuro proyecto de un gran Estado. Lo peor de todo es que Espínola y Peña, después de fracasar en su misión en el Paraguay, viene en la Junta y le dice a la Junta que el Paraguay, bueno, se iba a adherir a la causa de Buenos Aires, pero que había algunas autoridades que eran reacias a eso, que hacía falta una pequeña expedición militar y con eso se podía ya adherir a esa provincia del Paraguay, que ni bien entraban, que ni bien entraba una fuerza militar al Paraguay, ya enseguida se iban a adherir varios provincianos paraguayos a esa causa y enseguida se iba a obtener la adhesión del Paraguay a la Junta. Desde luego que en este punto mintió Espínola y Peña, no era tan fácil, de hecho, importante parte de la población paraguaya era un tanto reacia a pertenecer, podríamos decir, a la Junta en un principio de Buenos Aires. A raíz de los informes de Espínola y Peña, se designa a esta persona que la vemos en imagen ahora. Manuel Belgrano. Él era un abogado, pero como Espínola y Peña pintaba muy fácil la situación en el Paraguay para que se adhiera a la causa de la Junta de Buenos Aires, le dan un rango militar y lo mandan con una fuerza expedicionaria. Una pequeña fuerza que tal vez estaba entre los 400 o 500 hombres bien armados. En diciembre de 1810, Manuel Belgrano cruza el río Paraná y pasa del otro lado de Itapúa, o sea, pasa ya en territorio de la provincia del Paraguay. Como dije, Belgrano en todo momento esperaba que al entrar en la provincia del Paraguay enseguida iba a encontrar adeptos, gente que se quiera adherir a su causa. Y no fue tanto así la situación. Ya desde un primer momento notó que a medida que avanzaba no encontraba gente que se quiera adherir a su fuerza. En esta expedición de Manuel Belgrano se dan dos batallas que van a ser también causa importante de la independencia del Paraguay. Por un lado vamos a tener la batalla de Paraguarí y después la batalla de Tacuarí. En estas dos batallas, les voy a contar un poco más adelante pero les adelanto, las fuerzas de Manuel Belgrano son derrotadas. Manuel Belgrano termina retirándose del Paraguay después de haber sido derrotado en Paraguarí y después en Tacuarí. Este es un cómic muy interesante cuyo guión es el paraguayo John Wood, que se lanzó para el Bicentenario. Por ahí pueden encontrarlo en alguna librería. Acá, por ejemplo, muestra a los jefes militares de la provincia del Paraguay ya enterados del ingreso de Manuel Belgrano a la frontera de la provincia del Paraguay y la necesidad de expulsar a esa misión de Manuel Belgrano. Esta es la primera batalla, la batalla de Paraguarí, que se da el 19 de enero de 1811, a poquitos meses de la independencia del Paraguay. Manuel Belgrano
había acampado en lo que se llama el Cerro Mbaé, Cerro Porteño. Hasta hoy en día hay un monumento, un monolito en el Cerro Mbaé o Cerro Porteño, muy interesante, si pueden visitar algún día el lugar. ¿Por qué se lo llama porteño? Porque en ese lugar acamparon los porteños, en ese lugar acamparon las fuerzas de Manuel Belgrano antes de la batalla de Paraguarí. Dato particular, el nombre del Club Cerro Porteño deriva justamente de esta batalla que se da en Paraguarí el 19 de enero de 1810. ¿Por qué? 1911 había sido un año caótico para el Paraguay. De hecho, que el centenario del Paraguay propiamente no se festejó por la guerra civil interna que tenía el Paraguay en ese entonces, 100 años después de la independencia. Cuando en 1912 se funda el Club Cerro Porteño, se funda con la idea de darle algo simbólico algo simbólico para el Paraguay. Lo más simbólico que se encontró fue la batalla de Cerro Porteño o la batalla de Paraguarí, como se le llama correctamente ya hoy en día. Se tomaron los colores de los dos partidos fuertes en aquel entonces, el Partido Colorado y el Partido Liberal, que justamente habían estado en guerra en 1911, y con ese objetivo es que se crea un club al cual se le da el nombre, una batalla emblemática, causa de la independencia del Paraguay, y se utiliza el color de los dos partidos, con una idea de conciliación de los dos partidos que habían estado en guerra un año antes. Bueno, nos volvemos a 100 años antes, en la batalla de Paraguarí, para contarles qué pasó. La batalla de Paraguarí se da en dos fases más o menos. La primera fase, Manuel Belgrano con sus 700 hombres llega a la ciudad de Paraguarí y consigue derrotar a las fuerzas españolas, las fuerzas provincianas, que estaban al mando de Bernardo de Velasco. Bernardo de Velasco, después de esta primera derrota, huye, y esta huida de Velasco va a ser eternamente recordada por la población paraguaya. Él era el gobernador, era español, cierto, pero era el gobernador finalmente el que tenía que estar presente en esta situación. Pero él termina huyendo en la batalla, toma camino para Asunción. ¿Quiénes son los que salvan la plata, los que salvan el día en esta jornada? Son los paraguayos, efectivamente, los nacidos en el Paraguay, esos militares. Incluso había fuerzas milicianas que se organizaron y que después de la primera derrota de Velasco, acá lo tenemos a Cabañas y Gamarra, ambos vienen por los flancos a los bonaerenses y consiguen derrotar a Manuel Belgrano en esta primera batalla. Ojo, la diferencia en números es importante. Los bonaerenses eran 700 y y los paraguayos eran 3000. Pero los bonaerenses estaban muy bien armados. Prácticamente todos tenían fusiles, tenían mosquetes, y los paraguayos estaban armados con lanzas en su mayor parte, a caballo. Ojo, las batallas en aquel entonces se peleaban con armamentos sumamente arcaicos, muy diferentes a las armas que conocemos hoy. El mosquete, por ejemplo, se cargaba la bala, se cargaba la pólvora, se ponía un cepillo, después se apuntaba. Cuando disparaba, nuevamente tenía que cargar la pólvora, la bala, el cepillo y luego disparar. O sea, el mejor tirador tal vez hacía un promedio de 2 disparos por minuto. No era tampoco una suerte de hacer tantos disparos como hoy en día con un fusil semiautomático, de repente puede hacerse. En fin, los bonaerenses son derrotados en Paraguarí y después son derrotados nuevamente antes de cruzar la frontera en la zona de Itapúa, en la batalla de Tacuarí el 9 de marzo de 1811. Esta es parte del cómic que nos muestra lo que fue la batalla de Tacuarí. Perdón, estoy con un poco de alergia. Bueno, retrocedo. Esta batalla de Tacuarí fue muy importante. Acá en esta batalla de Paraguarí se ve un poco la astucia diplomática que tenía Manuel Belgrano, el bonaerense. Manuel Belgrano, en todo lo que fue la expedición en el Paraguay, en la que terminó derrotado militarmente, se encargó de enviar cartas
de forma clandestina a algunos militares paraguayos, entre ellos a los próceres, Fulgencio Yegros, por ejemplo, y le hablaba de la idea de independencia, le hablaba de los ideales de autonomía propia y le trataba de dar una suerte de convencimiento para que se adhiera a la causa de Buenos Aires. Cuando es derrotado Manuel Belgrano en la batalla de Tacuarí, se reúne con el jefe de los paraguayos, que era Cabañas. Tienen una suerte de reunión, no está muy bien documentado lo que habrá pasado en esa reunión, pero algunas fuentes hablan de que Belgrano termina convenciéndole a Cabañas de la idea de independizarse y también le convence de la importancia de poder adherirse a la Junta de Buenos Aires. Es así que con la misión de Manuel Belgrano, a través de las distintas correspondencias que Belgrano mantuvo de forma clandestina, digamos, con los líderes militares del Paraguay, se instala también un grupo de personas que van a querer adherirse a la causa de Buenos Aires. Es así que cuando el Paraguay se independiza el 14 y 15 de mayo, vamos a tener tres grupos. Por un lado, un grupo que quería ser independiente, manejarse de forma autónoma. Por otro lado, un grupo que era leal a la causa española, que quería que volvamos a depender de España. Y por otro lado, un tercer grupo que quería ser leal a Buenos Aires, que nos adhiriéramos a la Junta de Buenos Aires y formáramos parte del proyecto Buenos Aires. ¿Me escuchas bien, Leila? Quiero confirmar antes de seguir. Sí, se te escucha bien. Ok, súper. Esa misión de Manuel Belgrano, acá está en el gráfico de Manuel Belgrano, en el cómic, es demasiado importante para la independencia del Paraguay. Primero, porque le demostró al paraguayo la capacidad que tenía, ya tenía ya el antecedente de las invasiones británicas, pero acá le demostró que podía defender su suelo, que tenía la capacidad de hacer frente a cualquier invasión. Y después también Manuel Belgrano viene a ser un personaje muy importante. Eso, lastimosamente, parte de los relatos pierde de los relatos de hoy en día pierde el protagonismo que tuvo Belgrano a través de las misivas, de las comunicaciones que mantuvo con algunos líderes militares que después fueron los próceres. Él más o menos también dejó instalada la idea de independencia, de autonomía dentro dentro de la entonces provincia del Paraguay. Después de la misión de Manuel Belgrano, que consiguieron rechazar, no los españoles, sino los paraguayos, los nacidos en Paraguay, digamos que hubo un fuerte disgusto hacia Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, el último gobernador del Paraguay independiente, no era un dictador, no era un gobernador odiado por la población, eso vale decir, era un señor de edad, que dice que estaba por llegar a los 70 años, era una persona que dentro de todo no hacía mal las cosas, pero con la actuación que tuvo en la batalla de Paraguarí fue bastante cuestionado por el haber abandonado las fuerzas y que después finalmente los paraguayos tuvieron que organizarse y defender. Empieza a entrar en una situación compleja Belgrano. ¿Por qué? Porque tenían temor de otra expedición de Buenos Aires. Belgrano sabía, perdón, Velasco sabía que Belgrano había dejado la semilla de la independencia y tenía cierto temor de que venga otra expedición de Buenos Aires o de que dentro mismo de Asunción se organice un conato revolucionario que quiera adherirse a la causa de Buenos Aires. Entonces empieza a haber alternativas para defenderse de cualquier intento de levantamiento, sea cual sea, adherirse a Buenos Aires o independizarse. Hago una pausa allí para volver a recordar la situación en España. Habíamos dicho que España quedó conquistada por la que era su aliada años atrás, Francia, y terminó en una situación bastante complicada. ¿Quién era el rey en España? El rey cuando invade Napoleón España era el rey Carlos IV. Napoleón le hace abdicar a Carlos IV a favor de su hijo, Fernando VII, que es el que le estamos viendo acá en esta imagen. Fernando VII
termina siendo rey de España como consecuencia de la abdicación. Pero Napoleón le vuelve a hacer abdicar a Fernando VII a favor de su hermano, José Bonaparte. El rey instalado en España por los franceses era José Bonaparte, hermano de Napoleón. Pero el que en teoría debía de ser el rey debidamente era Fernando VII. Hubo mucha lucha en España en contra de la invasión francesa. De hecho, triunfa finalmente el español contra el francés y vuelven a ponerlo allá por 1815 a Fernando VII. Pero estamos en 1811. Fernando VII había sido apresado por Napoleón y, como dije, España estaba en una situación bastante caótica. Belgrano solo, aislado, con cada vez más temor y más preocupación, no tiene otra que acudir a Portugal. En Portugal estaba casada con el rey de Portugal, Jaime, no recuerdo el número, pero esta señora Carlota Joaquina era hermana de Fernando VII. Es decir, la reina de Portugal era hermana del rey de España. Y había un cierto interés de Carlota Joaquina de adherir a todas las provincias españolas, teniendo en cuenta la situación caótica de España. Entonces, que se sumen a la causa portuguesa. Y el cabildo, aquí recordar un poco lo que era el cabildo. Por un lado estaba el gobernador dentro de la provincia y por otro lado estaba el cabildo. El cabildo era como una junta, en donde la mayor parte y casi todos eran españoles. Era una junta que tomaba decisiones relevantes para determinadas cuestiones. Ejemplo, cosas relacionadas a temas de saneamiento, por ejemplo, se tenían que decidir en el cabildo. Era también una suerte de consejo asesor, digamos, del gobernador. Y el cabildo le instaba a Bernardo de Velasco para solicitar una suerte de ayuda de parte de Carlota Joaquina, la reina portuguesa. Pedirle que envíe un contingente de militares para protegerle a la provincia de cualquier pretensión bonaerense, por sobre todo. Velasco al principio no quería eso, pero después el cabildo termina convenciéndolo y a principios de abril de 1811 empieza a intercambiar correspondencia con autoridades portuguesas. Diego de Sousa era una autoridad que estaba en la zona de Puerto Alegre, a través del cual mantenía comunicación Bernardo de Velasco. Bernardo de Velasco acuerda la remisión de un contingente más o menos de 200 hombres portugueses bien armados para defenderle a la provincia del Paraguay. Y evidentemente todos estos hechos habían sido de alguna forma a través de cierto trabajo de inteligencia, de espionaje, había llegado a conocimiento de esos jefes militares paraguayos que habían participado en la batalla de Paraguarí y de Tacuarí, entre ellos Fulgencio Yegros. Ellos toman conocimiento del deseo que tenía Bernardo de Velasco de aceptar una misión militar de los portugueses y automáticamente entran en una situación de disgusto y toman conciencia de la importancia de actuar cuanto antes y tomar las riendas del gobierno. Ojo, si la corona portuguesa te mandaba 200 efectivos para defenderte de cualquier levantamiento que pueda haber en tu provincia, no iba a ser gratis. Evidentemente, como contrapartida, iban a pedir un protectorado, una adhesión de la provincia del Paraguay a la corona portuguesa. Y tanto tiempo los paraguayos habían luchado contra los avances que hicieron los portugueses en sus fronteras, que definitivamente lo que los paraguayos no querían era un dominio portugués en la provincia. Y en ese sentido es que se organizan y ya empieza a gestarse la idea independentista. Pero Bernardo Velasco fue rápido. Perdón.
Se dice que la independencia paraguaya tenía que acontecer a fines de mayo de 1811, pero como consecuencia de la importante rapidez con la que actuó Velasco, ya para mediados de mayo un emisario de los portugueses estaba presente en Asunción y dejó en la frontera de Itapúa a 200 militares portugueses. Ya trajo con él a los militares portugueses, pero no los pudo ingresar dentro de la provincia porque necesitaba el emisario, que era José de Abreu, llegar hasta Asunción, conversar con Velasco y que Velasco le acepte acta mediante el ingreso de esos 200 portugueses. O sea, se movieron rápido. Para el 13 de mayo ya el Cabildo había aceptado el ingreso de los 200 portugueses que estaban en la frontera de la provincia del Paraguay. Perdón. Ya había aceptado el ingreso de los 200 portugueses. O sea, la situación se volvió alarmante para esos jefes militares, para esos oficiales militares que habían gestado la idea de independencia. Una anécdota. Hay relatos de que Jutsa, como todos sabemos, la casa de los hermanos Martínez Sáenz, hoy Casa de la Independencia, es la casa en donde se hicieron las reuniones iniciales y la casa de donde partieron para intimar a Bernardo de Velasco a la rendición. Se dice que en esta casa, al momento en el que se organizaban para idear los planes, los próceres jugaban cartas y pasaban la noche allí en este edificio. Entonces, el 13 de mayo el Cabildo acepta el ingreso de los portugueses, de los 200 portugueses por la frontera. Como la independencia, o sea, o la gesta que tenía que derrocar a Velasco prácticamente era para finales de mayo, no había tiempo. Entonces toma las riendas un joven capitán, Pedro Juan Caballero, y él es el que se encarga de organizar el 14 de mayo el levantamiento contra Bernardo de Velasco. Esta es la casa de los gobernadores. La casa de los gobernadores estaba ubicada en lo que es la Plaza de Armas, en el microcentro de Asunción. Está la Catedral Metropolitana, después está el Cabildo, allá al fondo lo tenemos al Congreso y tenemos la Comandancia de la Policía. Hay una plaza muy grande allí, la Plaza de Armas. En ese lugar estaba la Casa de los Gobernadores, una fantástica construcción que lastimosamente se derrumba en 1914 o 13, si no recuerdo bien, durante la presidencia de Eduardo Scher. Había una costumbre una muy mala costumbre a principios del siglo XX de destruir y construir otros edificios más modernos, ¿verdad? La destrucción de esta casa de los gobernadores tal vez haya sido uno de los derrumbes más trágicos de la historia del Paraguay, porque era la casa en donde estaba Bernardo de Velasco y donde él iba a recibir la intimación de parte de los próceres. Este es un gráfico un poco de Asunción en aquel entonces. Acá vemos la Casa de la Independencia y este edificio de acá viene a ser un poco este edificio de acá viene a ser la Casa de los Gobernadores. Este edificio grande de acá era el Colegio de San Carlos, una institución con fines educativos. De acá parten los próceres. El 14 de mayo acá está otro gráfico. A ver. Esta es la casa de los gobernadores donde estaba Bernardo de Velasco con el emisario Abreu. Este es el colegio de San Carlos. Esta es la catedral. Y de acá parten los próceres. Esta vendría a ser la casa de la Independencia. De acá parten para intimar a Bernardo de Velasco. Antes de ir a intimar a Bernardo de Velasco, era necesario tomar determinados cuarteles. El cuartel de la artillería y el cuartel central. El cuartel central estaba acá. Sin tomar los cuarteles era
totalmente loco ir y intimarle a Bernardo de Velasco, porque se supone que ante cualquier amenaza de intimación a Velasco iban a venir las fuerzas militares españolas encima de los independentistas. Por suerte, cuando van hasta el cuartel de artillería, se pliegan los artilleros a la causa de los independentistas. Y cuando van al cuartel central, acá estaba Mauricio José Troche, también se adhieren a la causa independentista. Muchos historiadores analizan cuál habrá sido el motivo por el cual enseguida los militares de esos cuarteles se adhirieron a la causa de la independencia. ¿Qué pasó? Estos militares hacía mucho tiempo que no habían cobrado. Y sobre todo la corona, voy a sacar mi saco un rato, sobre todo la corona española le debía pagos por las batallas de Tacuarí y la de Paraguarí. O sea, eran milicianos en su mayor parte también que no estaban cobrando su salario. Y que eso significó mucho disgusto, evidentemente, desde el momento en el que había un levantamiento, bueno, se adhirieron porque tampoco iban a luchar por la causa española, puesto que no estaban cobrando su salario. Finalmente, Vicente Ignacio Iturbe es el encargado de llevar la misiva por orden de, era un alférez, era el rango militar, por orden de Pedro Juan Caballero, y es el que va a intimar a Bernardo de Velasco entre el 14 y 15 de mayo. Vale decir que las comunicaciones previas de lo que es la gesta independentista fueron realizadas por una mujer, Juana María de Lara, que también está reconocida por decreto del Poder Ejecutivo como prócer de la independencia del Paraguay. Una vez que, esta es una imagen de los próceres, una vez que Bernardo de Velasco es intimado, bueno, al principio se pone un tanto reacio a aceptar. La intimación lo que estipulaba era la entrega de todos los cuarteles, la entrega de la administración, y automáticamente iban a ser puestas personas designadas por los independentistas para gobernar, al principio conjuntamente con él. Y allí quiero explicar algo. Cuando el 14 y 15 de mayo se independiza el Paraguay y hace su proclama, el Paraguay van a leer en la proclama cómo le jura lealtad a Fernando VII. O sea, y van a decir, pero ¿por qué el Paraguay se independiza el 14 y 15 de mayo y le jura lealtad al rey de España? No es independencia entonces. Es una estrategia que se hacía de tal forma, y no solamente el Paraguay lo hizo, también lo hizo Venezuela, también lo hizo Buenos Aires, de tal forma a que no sea tan brusco el cambio. Y había muchos españoles presentes en Asunción, y de repente, como para que sea algo más gradual, decirles, bueno, lo que acaba de hacer es que vamos a entrar nosotros y vamos a administrar conjuntamente con los españoles la provincia. No es que vamos a sacarlos a ustedes del poder y vamos a dirigir nosotros solos. Por eso se lo llama también la máscara de Fernando, una suerte de máscara que se usaba un poco como para que no sea un cambio tan brutal. Y se le reconocía, cierto, una suerte de reconocimiento a Fernando VII, pero en realidad era una independencia que gradualmente se iba forjando. Cuando el 14 y 15 de mayo intiman a Velasco y logran la independencia, digamos, no se hizo ningún documento, ningún acta de independencia donde se declara independiente al Paraguay. Eso justamente es lo que llevó en el primer centenario a dudar de que la independencia del Paraguay haya sido el 14 y 15 de mayo. Según algunos historiadores, cuando se dio el primer centenario, decían que la independencia del Paraguay se da recién en 1813, cuando un congreso de forma tácita, digamos, reconoce a la República del Paraguay. Y por decreto se pasó la fecha de independencia para 1813, para octubre de 1813. Pero después eso se dejó sin efecto y siguió siendo siempre la fecha de independencia el 14 y 15 de mayo de 1811. Automáticamente después de aceptar la intimación, Velasco al día siguiente se puso a dos consortes, digamos, para que gobiernen por él, y surge lo que es el triunvirato.
Uno de los triunviros era Juan Valeriano Ceballos, un español. ¿Por qué se pone a un español dentro del triunvirato? Bueno, por lo que les expliqué. Era un poco inteligente y se trataba de mostrar que no era un cambio tan abrupto, que no es que de una patada se lo echaba a España, sino que era una suerte de cambio gradual. Y se lo pone a un español también dentro de ese triunvirato. También se pone a otro personaje fundamental para toda la historia del Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia. Muchos historiadores coinciden en que en la noche del 14 y 15 de mayo Francia no tuvo una participación directa, y de hecho Francia estaba en su quinta de Iratí, a 12 kilómetros de la casa del gobernador. Recién al día siguiente, ya a la media mañana del 15 de mayo, es donde se llama a José Gaspar Rodríguez de Francia, dado que era un hombre muy intelectual, con la capacidad mental de manejar la situación, para que se sume a la causa y sea parte del triunvirato. O sea, recién ese 15 de mayo él viene y se acopla al triunvirato. Francia va a tener una actuación relevante porque va a gobernar hasta 1800, hasta el año en el que muere, 1844, y va a terminar una suerte, o sea, para hablar un poquito de los próceres: Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, otro que fue muy importante, acá está Juana María de Lara, Fernando de la Mora, Vicente Ignacio Iturbe. Bueno, todos tuvieron una actuación relevante en esa gesta del 14 y 15 de mayo, pero después del triunvirato, al cabo de un mes, se iba a designar otra forma de gobierno, la Junta Superior Gubernativa. En la Junta Superior Gubernativa iban a estar una parte importante de estos próceres gobernando. Para 1813, 2 años dura la Junta Superior Gubernativa. Para 1813 se forma lo que es el consulado. El consulado estaba gobernado por dos cónsules, uno de ellos Fulgencio Yegros y el otro José Gaspar Rodríguez de Francia. Este consulado duró un año. En 1814 se lo designa dictador provisorio a José Gaspar Rodríguez de Francia, y desde 1816 se lo designa como dictador perpetuo. La gesta independentista iba a terminar como una suerte de, como pasó en muchas otras partes, con un poder dominante que fue el de Francia, y gran parte de los próceres después ejecutados. Eso es parte ya de los hechos posteriores, pero siempre se menciona. Pedro Juan Caballero muere suicidado en su celda cuando era preso por un supuesto levantamiento en contra de Francia. Fulgencio Yegros también muere fusilado. Vicente Iturbe, Fernando de la Mora, Molas, casi todos los próceres son ejecutados acusados de sediciones, de intentos de levantamientos. El único prócer que sobrevive y que no es objeto de ejecución es Rivarola, Juan Bautista Rivarola. Este es un óleo muy interesante en donde se ve a Iturbe intimando a Bernardo de Velasco. ¿Qué pasó con Bernardo de Velasco? ¿Qué pasó con José de Abreu? Bueno, Bernardo de Velasco, como les dije, formó parte del gobierno hasta un mes después. Luego se lo acusa de seguir manteniendo correspondencia con los portugueses y fue apresado unos días. Se lo libera y termina sus días en Asunción. Ya muere de viejo, de anciano. José de Abreu fue apresado ese día del 14, y al otro día se le envía una correspondencia en donde se lo manda de vuelta para territorio portugués, con una nota en donde le decía a las autoridades portuguesas que el Paraguay no necesitaba ninguna presencia militar dentro de la provincia. O sea, tampoco el Paraguay podía ser muy chocante en sus comunicaciones con Portugal. Debía de cuidar cierta diplomacia. Tampoco quería entrar en guerra con Portugal. Entonces le manda nuevamente a José de Abreu diciéndole que el Paraguay de momento se encuentra bien controlado de cualquier invasión bonaerense, y que de momento no requiere esa presencia
militar, digamos. Bueno, hasta aquí la presentación. La idea era no excederme demasiado en el tiempo. Si tienen alguna pregunta, creo que ahora pasamos a una tanda de preguntas. Leila, no sé si me escuchas bien. Sí, se te escucha perfectamente. Acá tenemos una pregunta de Beatriz Bertón. Dice, entiendo que a Velasco le dejaron integrar el triunvirato en el marco de la máscara de Fernando VII, pero a inicio de junio ya lo sacaron. ¿Cuál fue el motivo por el cual fue separado? Escuché que fue acusado de traición. ¿Es así? Sí, de hecho que sí, el principal motivo por el cual lo sacan es la acusación por mantener correspondencia con Portugal. Pero de cierta forma, como la máscara de Fernando era una suerte de espejismo nada más para evitar cualquier choque con los españoles, se lo iba a sacar. Tal vez se aceleró su cambio, pero era algo inminente, evidentemente, el apartamiento de Velasco de cualquier autoridad dentro de lo que era la administración del Paraguay. Ese dato muy curioso, el Paraguay en su primer centenario no lo pudo festejar por el tema por el caos que reinaba como consecuencia de las guerras civiles internas que tenía. Se intentó pasar para 1813 bajo el fundamento de que la independencia recién se da en 1813, pero finalmente se dejó sin efecto. Creo que en 1912 se hicieron los festejos por la independencia recién. No sé si hay otra pregunta, Leila. Tenemos otra pregunta de Beatriz Bertón. Dice, Claudio, ¿por qué Cabañas y Gamarra fueron el freezer, por así decirlo, de alguna manera, y no tuvieron protagonismo durante el golpe del 14? Para vos, ¿cuándo fuimos independientes? ¿1811 o 1813? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Cabañas había tenido una participación demasiado importante en Paraguarí, Tacuarí, desde luego. Pero ya el enojo en contra de Cabañas empezó cuando él deja pasar a Manuel Belgrano con toda su expedición y todos sus armamentos. Se tenió mucho tiempo de que sea muy adherido a la causa porteña y hubo cierto apartamiento sobre su persona. Yo creo que allí el que habrá tenido mucha relevancia habrá sido Francia, que cuando asumió la rienda del poder miraba con disgusto la figura de Cabañas. En cuanto a la figura de Gamarra, Gamarra es una persona que justamente estuvieron hablando algunos amigos historiadores, que si bien al principio se mostraba deseoso de pertenecer a la gente independentista, a los 45 minutos, el 14 de mayo, se adhiere nuevamente a la causa española y él estaba presente en la casa de los gobernadores con Abreu y con Velasco para notar un poco en último momento el bando de quién pasó a jugar. O sea, podemos decir, incluso algunos hablan de traición a los independentistas al haberse plegado a la causa española a los 45 minutos. Sobre la pregunta de cuándo inicia la independencia y cuándo fue la independencia del Paraguay, desde luego que el 14 y 15 de mayo, pero desde luego que no fue algo que se dio así del día para la noche. La independencia es un proceso gradual que no se consolida de una, pero la chispa para la independencia fue la gesta del 14 y 15 de mayo. Ojo, no fue una independencia al 100%, digamos, pero fue algo que se fue dando de forma gradual. Incluso muchos historiadores dicen que el Paraguay en realidad logra independizarse de Buenos Aires y no de España, que la lucha era más por independizarse de Buenos Aires que del poder español. No sé si hay otra pregunta, Leila. Sí, yo acá tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Juana de Lara? ¿Se tiene Bueno, alguna
¿Se tiene algún documento que cuente qué pasó con ella después del 14 y 15? Bueno, ahí le veo al amigo Enrique Cox. Yo no tengo registro de qué finalmente termina pasando con Juana María de Lara. Imagino que termina sus días eh, ya anciana dentro de un Paraguay que gradualmente iba independizándose. Si de por ahí uno de los historiadores presentes me puede complementar, pero no tengo mucho registro sobre los últimos días de Juana María de Lara. Lo que sí es que se generó mucho un mito de los colores de la bandera patria. Eso ya fue parte de unos hechos que, digamos, se fueron generando con el tiempo. No hay nada escrito sobre los ramos que haya juntado ella y haya el 15 de mayo a los próceres. O sea, habrá sido muy difícil luego encargarse de juntar rosas y llevarle a los próceres al otro día. Eso en muchos libros de lectura de secundaria y de primaria mismo es algo que vemos, que difícilmente se haya podido dar. No sé si hay otra pregunta. Preguntan sobre alguna bibliografía que recomiendes. Bueno, no tengo a mano ahora mismo alguna bibliografía, pero quiero pasar una lista después si puedes compartir. Sí, claro. Hay como 7 libros muy interesantes que se reimprimieron con el Bicentenario, que me gustaría pasártelo así con citas bibliográficas más, de forma más correcta. Claro. Vamos a estar haciendo llegar a todos los presentes a través de nuestros medios oficiales, ya sea Instagram o Facebook. Estamos como WIE1 Paraguay. Tenemos otra pregunta, Claudio. Ok. Dice Mabel Solís, luego del triunvirato, ¿cómo se constituye el primer gobierno netamente paraguayo? Bueno, el primer gobierno netamente paraguayo fue la Junta Superior Gubernativa, que tenía, era una suerte de consejo en donde se deliberaba por ese consejo las decisiones del Paraguay, digamos, del gobierno. Sí, el hecho de varias personas estar al mando de la batuta puede generar ciertos disgustos y ciertos conflictos unos con otros. Y es finalmente, incluso Francia renunció en 2 ocasiones a la Junta por disgusto o por malentendidos con los otros consortes y luego se lo pide para que forme parte. Fernando de la Mora mismo es acusado de adherirse a la causa española y es apartado también de la Junta por acusaciones de Francia. O sea, tal vez los primeros meses de la Junta haya sido un mando ordenado, pero ya los disgustos entre los distintos consortes empezaron con el paso del tiempo y se terminó desintegrando y formando lo que es el consulado. Genial. Tenemos otra preguntita. Claudio, cuando se le nombró dictador temporal a Rodríguez de Francia, ¿no hubo una exposición de motivos por los cuales se cambió el consulado por una dictadura? O sea, es que yo investigué mucho eso, porque la causa de la dictadura es una amenaza externa. Siempre cuando hay amenazas externas o una amenaza interna, digamos, se da el poder a un dictador que aglutina en su persona toda la fuerza del poder. De hecho, la dictadura ya es una figura de la antigua Roma misma, que cuando había amenaza externa o interna se le daba un poder al dictador. Pero me cuesta encontrar bien esa causa que le da el poder en carácter de dictador a José Gaspar Rodríguez de Francia. Sin duda habrá primado la inteligencia de él y la capacidad de manejar la situación como para que haya sido dictador, pero así una causa puntual y concreta es una materia pendiente todavía para mí al menos de encontrar. Es una pregunta demasiado interesante que en lo que a mí concierne y que me convenza fuertemente no encontré todavía. Genial, quedó muy claro. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué Argentina
no reconoció la independencia del Paraguay cuando lo hizo Bolivia? Bueno, lo que pasó con Argentina es que luego de muchos gobiernos asume un gobernante de nombre Juan Manuel Rosas, que se encargó de tener conflictos tanto con su vecino Brasil como de cierta forma con el Paraguay, y todavía pretendía cierta anexión del Paraguay, digamos. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas, cuando asume el gobierno, justo José Urquiza, recién es donde se da un reconocimiento pleno, digamos, del Paraguay. Si bien es cierto, después de la independencia hubo alguna correspondencia con Buenos Aires, no había un reconocimiento total y pleno de la independencia paraguaya. Recién eso se da durante el gobierno de justo José Urquiza. Digamos que habrá primado mucho tiempo el deseo de anexión de parte de Juan Manuel de Rosas, ¿verdad? Genial, quedó muy claro, a mi parecer. ¿Tenemos otra pregunta? Decime, Claudio, Portugal en ningún momento intentó tomar el poder en el Paraguay desde el momento en que se declaró independiente y quedó desprotegida de España. Ya prácticamente no. Incluso mismo después en la guerra de la Triple Alianza, si bien había gobiernos títeres dirigidos por ellos, fue el primero en reconocer la independencia del Paraguay también ya, años después, ya durante el gobierno de Carlos Antonio López. Pero no tuvo una pretensión fuerte. De hecho, la administración francista, digamos, con lo estricta y dura que era, alejaba cualquier pretensión, digamos, de cualquier agente externo, ¿verdad? Pero no. Gracias, quedó muy claro. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Acá me llega otra pregunta. Dice, ¿por qué se dice que Paraguay fue el primero en gritar independencia cuando Argentina se denominó independiente en 1810? Bueno, seguramente es producto de la mala información de la gente, ¿verdad? Pero siempre se sabe que la primera gesta independentista fue la de Buenos Aires. Un dato importante, el grito de independencia del 14 y 15 de mayo, según una fuente que es José de Abreu, el emisario portugués, dice que fue "Viva la Unión". O sea, y es muy raro, no fue "Viva la Independencia", sino "Viva la Unión". Y tal vez tan fuerte fue la semilla que dejó Manuel Belgrano, que muchos de los próceres no estaban tan ajenos a la idea inicialmente de adherirse a la Junta de Buenos Aires. Y que ese grito de "Viva la Unión" tal vez, de cierta forma, significaba, ¿por qué no?, una idea de adherirnos a la Junta de Buenos Aires. O sea, por eso el 14 y 15 de mayo, o sea, los hechos que se dan en esas fechas son hechos que hay que analizarlos con pinzas. No hubo un grito de "Viva la Independencia", al contrario, hay un grito de "Viva la Unión". Se entiende. Sí, ahora Beatriz Bertón nos confirma, pero la independencia argentina fue en 1816. No, lo que pasó con Argentina es que entra en un proceso muy largo de guerras independentistas, como se dio en toda América. Varias provincias se llamaron en juntas y bueno, hicieron una suerte de declaración independiente. Pero después, cuando España se libera del yugo napoleónico, hubo una pretensión realista de poder dominar nuevamente esas provincias que estaban en un proceso de independencia. Allí es donde se dan las guerras independentistas, donde adquieren protagonismo la figura de Simón Bolívar, donde adquiere la presencia de José de San Martín y de muchos otros próceres.
El Paraguay no tuvo participación directa en estas guerras independentistas. Estuvo José Félix Bogado de cierta forma, pero no fue parte de un contingente de paraguayos que se enviaron en las guerras independentistas. Por eso de repente vemos que el grito de independencia tiene una fecha inicial, pero como consecuencia de las guerras independentistas culmina en otros periodos. No sé si hay otra pregunta, Leila, para ir redondeando. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿O algo más que quieras acotar, Claudio? Bueno, más que agradecerles la participación, bueno, muchos compañeros que se adhirieron también, esperando otra invitación en otra ocasión para poder debatir un poco más. Muchísimas gracias, Leila, y a todos los compañeros de la UNA. Genial, Claudio. Muchísimas gracias a vos, a todos los presentes. Nosotros somos una organización establecida en la UNA, ¿verdad? Somos, por nuestras siglas en inglés, WIE, significa Mujeres en la Ingeniería, y estamos tratando y apoyando a las mujeres en ámbitos de ciencias, tecnología, educación, todo lo que engloba el área STEM. Y así pensamos que era muy importante recordar este 14 de mayo un poco de nuestra historia. ¿Y quién mejor que Claudio para dar esta ponencia? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de jornada. Hoy, Leila, si me permitís. Sí. A las 7 empieza otra videoconferencia muy interesante del doctor Milner Germán Romero. Pueden buscarlo en el Facebook, Milner Romero. También sobre la gesta independentista, ya va a hablar un poco más sobre los próceres. No se pierdan para continuar un poco con la serie de charlas. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias por unirse a todos. Bien, damos por